But I'm happy to be here Estoy muy feliz de estar aquí, because we're on an assignment. porque estamos en una asignación. And what I want to share with you this morning, Y lo que quiero compartir con ustedes en the esta Bible mañana, says la Biblia dice in the book of Isaiah en el libro de Isaías that darkness covers the earth que la tiniebla cubrirá la tierra. and gross darkness covers the people. Y eso va a alcanzar o va a cubrir a la gente. Darkness seems to be on the rise now. Darkness seems to be rising. Pareciera o parece que las tinieblas como que se están haciendo más grandes en este When you tiempo. talk to leaders around the world, Y cuando le hablas a líderes alrededor del they talk mundo, about the situations that they're facing, ellos hablan de las situaciones que enfrentan, situations that their people are facing. las situaciones que sus pueblos, su gente se están atravesando. And it seems like there are no answers Y pareciera que no hay respuesta, because we don't know how to combat the enemy. porque no sabemos cómo combatir al enemigo. But I got good news for you today. Pero le tengo nuevas hoy. We are not the victim. No somos las víctimas, We are the victors. somos los victoriosos. Amén. We are not beneath, Nosotros no estamos abajo, but we are overcomers. sino que estamos como vencedores. We are not the sad, No somos los tristes, but we are the ones full of joy. pero somos los que están llenos de gozo. Because you see, Porque we serve a higher purpose nosotros podemos visualizar Then what el is propósito mayor than what is facing the earth today. de lo que nosotros estamos enfrentando hoy. You see, when it comes to the kingdom of God, Y cuando tiene que ver con el reino de Dios, we are not people of information, nosotros no somos gente de but we are información, people of revelation. somos gente de revelación. We are not governed by what is happening around us, Y nosotros no nos centramos en lo que está but we ocurriendo are alrededor, governed by the revelation that pero comes from somos God. gobernados por la revelación que viene de parte de Because Dios. God said it, Porque Dios lo estableció, we believe it, nosotros lo and creímos it will happen. y va a pasar. How many of you believe that ¿Y today? cuántos de ustedes creen esto hoy? Hallelujah. Amén. I want you to go with me to the book of Galatians. Quiero que vayan conmigo en el libro de Gálatas. In chapter 5, I want to read one verse this morning. Voy a leer un verso en el capítulo 5. I know today is a day of feeding, Yo sé que hoy vamos a tener una gran comida. and I know many of you are hungry, Sé que algunos de ustedes o muchos están con hambrecita. and so I won't speak long, No voy a hablar largo. maybe 3 hours, Por ahí unas 3 horas nada más. and we will have plenty of time for food. Y después tenemos todo el tiempo para la But comida. today, Pero ahora, we're going to eat some spiritual food. hoy vamos a tomar una comida espiritual. Because starting today, Porque empezando hoy and for the next 3 weeks, y por las próximas 3 I'm semanas, going to expose the elements of the enemy. quiero exponer algunos de los artificios del enemigo. Because in order to defeat an enemy, Porque para poder vencerlo, you have to understand usted necesita that there is an entender enemy. que hay un enemigo. You have to understand the ways of an enemy. Necesita conocer cuáles son sus You have armas, to understand the estrategias, language of the enemy. cuál es su lenguaje. And you have to understand what is you and what is the enemy. Y usted necesita qué es usted y qué es el enemigo. The same way that Jesus had to learn these things. The way that Jesus had to learn. La forma en que el Señor mostró cómo aprender. Because obedience Porque is obediencia not from the things that we know, no procede de las cosas que conocemos, but obedience comes, we learn obedience from the things that we suffer. porque aprendemos obediencia es de aquellas cosas que padecemos. And many of you have gone through some very difficult times. Y algunos de ustedes han atravesado momentos muy And if you difíciles. don't learn the lessons of obedience during that time, Y si durante ese tiempo usted no aprende la lección de obediencia, you'll have to go back through them again. usted tendrá que regresar de nuevo a la situación. Because with God,
Porque con Dios It's not sacrifice. no se trata de It's sacrificios, not how many hours you pray. ni cuántas horas usted ora. It's not how many times you read the Bible. No tiene que ver con cuánto tiempo lee la Biblia, It's not how many times you go to church. ni cuántas veces va a la iglesia, It's not how many times that you serve the poor. ni cuántas veces usted ayuda a los But there is pobres. one thing Pero hay algo that is primary to the Father, que es primario para el Padre. and that is obedience. Eso es obediencia. Will you obey Him? Ustedes lo obedecerán. Now, what does that mean? ¿Qué significa eso? That when God asks if we will obey Him, Que cuando Dios nos pide que le obedezcamos, He appeals to something in us Él está apelando a algo en nosotros that is part of His character. que es parte de su carácter. And what that is Y eso es, how many of you believe ¿cuántos de ustedes creen that God is sovereign? que Dios es soberano? God is sovereign. Él es soberano. God can do anything that He wants. Que Dios puede hacer lo que quiera que Él quiera hacer, But He made a choice pero Él hace decisiones. not to do that. Él decide no He hacerlas. limited His power. Él limita su He poder. limited His sovereignty. Él limitó su soberanía And He put that in us. y lo puso en nosotros. The most sovereign thing in us Y hay un elemento de soberanía en is our nosotros. ability to choose. Y es nuestra habilidad o capacidad para hacer decisiones. And when we learn obedience, Y cuando aprendemos obediencia it strengthens, y las amenazas, makes it stronger, eso nos fortalece, fuerte, nos hace our strong ability to obey en God. nuestra capacidad para obedecer a Dios. Because everyone sitting here today Porque hoy cada uno de ustedes wants to sentados obey aquí God. quiere obedecer a Dios. It's your choice. Y esa es su decisión. That's why God has to teach us about obedience. Por eso Dios quiere enseñarnos sobre Because our obediencia. choice, Porque nuestra He wants us to decisión, choose Him. Él quiere que nuestra decisión He sea wants us que to lo choose, escojamos a to Él, choose His ways. que escojamos sus caminos, He wants us to choose His life. su vida. That's why He's teaching us. Por eso es que el Señor nos está enseñando. That's why God gives us revelation. Por eso Él nos da revelación. With that revelation Y con su revelación, comes power. el poder viene también. How many believe in the power of God? ¿Cuántos están listos para el poder de I Dios? believe in the power of God. Yo creo en el poder de Dios. What is the power of God? ¿Cuál es el poder de Dios? If the kingdom is revelation, Si el reino es revelación, then power entonces el is the poder manifestation. es la manifestación. God manifesting Himself in the midst of Dios us. se manifestó, se manifiesta en poder en medio nuestro. Now let me say this to you. Y le digo esto, I've never worked a miracle. nunca he hecho un milagro. I've never done signs and wonders. Nunca yo he hecho señales ni maravillas. I do not look for miracles. Ni tampoco pretendo. I do not look for signs and wonders. No ando buscando señales y maravillas. Because those things Porque esas cosas come from the throne of God. vienen del trono de Dios. It's when He demonstrates His power Y eso es cuando Él demuestra su through poder a sign a través de and a señales, wonder maravillas, and a miracle milagros. that He overthrows the power of the enemy. Y es cuando eso se manifiesta que Él derriba los And poderes de las God tinieblas. reveals Y Dios revela that His power, que su poder, His authority, su autoridad, His government su is gobierno greater than the government of the es enemy. mucho mayor que el gobierno del enemigo. Do you believe that this morning? ¿Usted cree eso en esta mañana? So when we see a manifestation, Así que vamos a ver esa it's a manifestación. collision Vemos que esa manifestación es between the el enemy's choque government entre los dioses enemigos and the government of God. y el gobierno de Dios. And listen to me. Ponga mi atención. Only apostolic people Solo gente apostólica can operate puede in the operar government of God. en el gobierno de Dios. And that's what we are. Y por eso, And that's what we're becoming. en eso es que nosotros estamos That God might transicionando reveal Himself, para que Dios se pueda reveal revelar, His power, revele su poder, reveal His authority, su autoridad and He does it through us y la muestre a través nuestro, if we choose.
si nosotros decidimos When que there's lo a haga. manifestation, Cuando hay manifestación, then we see the glory of God. entonces veremos la gloria de Dios. Wow. What is the glory of God? ¿Cuál es la gloria de Dios? It's the demonstration. Es la demostración física. It's the demonstration. Es la demostración de Dios. It's more than a cloud. Es más que una It's nube. more than a fire by night. More What? than a fire by night. Más que el fuego, la columna de fuego en la noche. But the glory of God Pero la gloria de Dios is His presence es su presencia that's in our midst. en medio nuestro. And whenever you read about God's throne Y cada vez que usted lee sobre el trono de Dios, where the presence of God dwells, en donde la presencia de Dios you see habita, the glory of God. usted ve la gloria de Dios. And what is around that throne? Y lo que está alrededor de There ese are trono angels. son ángeles, There are elders. son ancianos, There are thousands upon thousands Son of worshipers. miles de And adoradores. they're all operating on our behalf. Y todos ellos funcionan en favor Because nuestro, we have joined porque the nosotros glory of heaven nos hemos unido a la with the gloria del glory that cielo. is on the earth. Hemos unido la gloria del cielo con la gloria que está en la And when tierra. God releases His glory, Y cuando Dios We suelta obey, su gloria y nosotros and He gets all the obedecimos, glory. entonces Él recibe He gets toda all la the gloria. glory. Él es quien recibe la He gets gloria. all the glory. Él recibe la He gloria. gets all the glory. Él toda la For when gloria we la make God recibe. glorious, when we make God glorious, Porque cuando nosotros glorificamos a Dios, He demonstrates Himself. entonces Él empieza a demostrarse a sí mismo. And this is the thing the enemy wants to stop. Y este es el detalle que el diablo quiere In Galatians, detener. En Galacia, The book of Galatians, en el libro de Gálatas, Paul was addressing a church that he had planted. él se estaba comunicando con una iglesia que él había And plantado. there were some things that were trying to discredit the Christianity. Pero habían cosas que estaban buscando desacreditar la cristiandad. There were apostles that were coming and saying the wrong things. Habían apóstoles que estaban viniendo para hablar cosas erróneas. There were prophets coming and saying the same different things. Profetas que estaban diciendo cosas distintas. And the teaching of these apostles and prophets Y las enseñanzas de estos apóstoles y was profetas returning the people back to bondage. estaban haciendo que el pueblo regresase a atadura, a esclavitud. Because under the government of God, Porque bajo el gobierno de Dios, He doesn't bind us up, Él no nos ata, but He takes us to a place of freedom. sino que Él nos coloca en un lugar de libertad. And so Paul says in this verse, Y lo que Pablo dice en estos versos, chapter 5, en el capítulo and 5, verse 7, versículo 7, he says to the Galatians, le dice a los Gálatas, oh, you did run well. ustedes corrían bien. How many know running is good? ¿Cuántos saben que correr es bueno? Anybody here like to run? ¿Alguien aquí le gusta correr? Like to run? You like to run? ¿Que le gusta correr? You know, I was out running the other day. I was running the other day. Yo estaba corriendo el otro día. I do it 2 times a year, whether I need to or not. Yo lo hago 2 veces en el año cuando lo necesito. And then I was running after a hamburger. Y fui corriendo por una hamburguesa. There's a time to run. Hay momentos en que There's a corremos, time to walk. hay momentos en que caminamos And there's a time to take the bus. y hay momentos para tomar autobús. Amen? But running means that you're putting all your energy into it. Pero correr significa que tú necesitas poner toda tu energía en You're eso. running after something. Y correr detrás de algo You're exerting energy. te hace ejercitar tu energía. He did not say,
Y él no está Oh, diciendo, you've been crawling after this. él no está diciendo, ustedes han estado gateando, Oh, you've been walking after o ustedes this. han estado No, caminando. the Apostle detrás Paul de él. said, Lo que el apóstol Pablo you dijo, have been running. ustedes han estado corriendo. I say to you here at Maracay, Y quiero decirle a ustedes aquí en we have been Maracay, doing this for 20 years. hemos estado haciendo esto por 20 We have años. gotten tired in the run. No nos hemos cansado en la carrera. We've gotten weary. Nos hemos cansado y nos hemos agotado. And some don't want to run anymore. Y algunos ya no corrieron más. But I want to tell you Pero quiero decirle a that if we will ustedes keep running, que si usted se mantiene we will corriendo, catch the finish line. nosotros vamos a llegar a la We will meta. make it to the finish line. Vamos a llegar a la meta. And we will achieve what God set out to do. Y vamos a alcanzar eso que el We Señor cannot nos ha stop llamado a to hacer. walk. Y no podemos We cannot caminar. stop to crawl. O no podemos caminar, dejar de But we've got caminar. to run. Y We have to run. necesitamos correr. And look what he said. Mire lo que dice. You've run well. Ustedes corrían bien. What does that mean? ¿Qué significa esto? You have learned. Ustedes han You have aprendido, practiced. han tenido You práctica, have demonstrated. han demostrado. You have gotten revelation. Ustedes han adquirido You have revelación gotten visitations. y han tenido You've visitaciones. gotten a prayer life. Ustedes han mantenido vidas de These are all oración. the things that God has been developing in Estas us son here. todas las cosas que Dios ha venido desarrollando en medio nuestro. I say to you today, Pero hoy les quiero decir, you have run well. ustedes han Global corrido bien. advance. Avance global. But the race is not finished. Pero la carrera aún no termina. We have much more to do Tenemos mucho más que hacer until hasta Jesus Christ que Jesús, is Lord of Venezuela. Jesucristo que es Señor de Venezuela. We have much to do. Tenemos todavía mucho que hacer. And look what he says. Y mira lo que dice aquí. Because there's always an enemy Porque siempre hay un enemigo that wants to stop us. que quiere detenernos. And he says in this verse, Y en este verso él dice, he said, you ran well. ustedes corrían bien, But who did hinder you that you should not obey the truth? pero ¿quién los estorbó para que ustedes no obedezcan a la verdad? Who hindered you? ¿Quién los estorbó? Because the enemy is always trying to stop what God is doing in your life. Porque siempre el enemigo tratará de detener lo que Dios está He haciendo en tu wants you vida. to go another direction. Quiere que vayas en otra dirección. He wants you to get away from the glory of Quiere God. que te alejes de la gloria de Dios. He wants you to become earthly minded. Que te conviertas en una persona más terrenal. Who has hindered you? ¿Quién te estorbó? Interesting question. Pregunta interesante. Let's look at this word hinder. Vamos a ver esta palabra estorbar. The word hinder means La palabra estorbar to significa beat you back. es golpearte o latiguearte en la espalda. To beat on you. Es golpearte, To knock you down. es noquearte, To make you fall down. hacerte caer, To bruise you, to hurt you. es moretearte. And he doesn't do it all at once. Y no lo hace todo de una vez, He does it little at a time. sino que un poquito cada vez, Just a little bit at a time. un poquito cada vez. The root word for this word hinder, Y quien los estorbó it means this. significa, It means like you're chopping down a tree. es como, la figura es como cuando usted empieza a darle hacha a un árbol, con hacha a un árbol. And every day, Y cada día the enemy el enemigo is chopping at you. está poniéndole un hachazo a usted. He doesn't take one whack and knock down the tree. No es un solo hachazo y el árbol se cayó, No, he chops. sino que él lo va picando. A little piece goes there. Y un pedacito se mueve, A little piece goes over here.
le saca un trocito, Another piece goes over le there. saca otro pedacito por And otro another lado piece goes here. y otro pedacito por And otro he's lado. chopping at that tree. Y ahí lo está, metiéndole To make hacha it fall. para hacer que caiga. And he does it through repetition, continually. Y lo hace repetidamente. He does it with intensity. Lo hace, no lo hace con intensidad, And he's trying to reverse the things that we know pero el propósito es revertir las cosas que hemos conocido, and trying to convince us tratando de that convencernos what we have learned through suffering que lo que hemos aprendido en medio de sufrimiento is not important no today. es importante para nosotros. This is a real enemy. Ese es el verdadero enemigo. Let's look in the life of Jesus. Mire la vida de Jesús. Go to Luke's Gospel, chapter 4. Vaya al Evangelio de Lucas en el capítulo 4. We see Jesus Vemos a Jesús. in chapter 3. En el capítulo 3. Well, let me give you some background. Déjeme darle primero alguna historia. When Jesus was a young man, Cuando Jesús estaba más joven, there were many schools that he could attend. hubo muchas escuelas a las que él pudo haber asistido. He could go to the School of Finances, Él pudo haber ido a una escuela de School of the finanzas military. o a la escuela militar School of Economics, o a la escuela de economía. many different schools. Él pudo haber ido a muchas But escuelas, then he was chosen to be a rabbi. pero Jesús decidió ser un rabino. Now, we don't know at what age he began to study to be a rabbi, No sabemos a qué edad comenzó Jesús a but we know realizar estos estudios, it took him 5 years to qualify as a rabbi. pero requería de 5 años para alcanzar el nivel de rabí. After the third year in the school of a Y rabbi, después del tercer año de estudio, he could apply to become the next level él, of a rabbi. él podía, era una decisión a aplicar para continuar y terminar con su And nivel it de was rabí. called a rabboni. Y a ese nivel se le llamaba raboni. So you have rabbi, Tenías rabino you have rabboni. y tenías raboni, And there's one other one. pero había otro It's más called the rabbah. que es llamado rabá. They were the leaders of the Sanhedrin, Eh, the Sanhedrin court, ellos The eran leaders. the high priest. el sumo sacerdocio, que eran los que lideraban en las cortes. He didn't ask for that one. Él no llegó a ese nivel, él no pidió ese nivel. Why? ¿Por qué? Because he already knew Porque ya él that he sabía was de an antemano apostle, que él era apóstol and the high priest of our confession. en el sumo sacerdocio y el sumo sacerdote de nuestra confesión. So he didn't need that one, Él no necesitaba but he ese, studied. So at the end of 5 years, pero al terminar esos he's now 5 años, completed rabbi training. él había completado un And entrenamiento after como 2 rabino years- y después de 2 años After 2 years in Rabboni school, en la escuela de 2 años después en la escuela de he Raboni, has to do 2 things. él tenía que hacer 2 cosas. Number 1, La primera, he has to be baptized in water. necesitaba ser bautizado en agua. Excuse me. He has to be baptized. Él necesitaba ser bautizado, Now, we perdón. don't think much about baptism. Nosotros no pensamos mucho en el We think bautismo. about getting in the water, Nosotros pensamos que es entrar en el agua, being put under the water, ser sumergido en ella, and hopefully they don't keep us under the water for an hour. confiando en que ellos no nos dejen debajo del agua. Amen? But let me tell you how the Jews used to do baptism. Pero déjeme decirle cuál era la costumbre que los During judíos the- usaban para Beca- bautizar. Because purification was very much important in the Jewish culture. Porque purificación era el asunto más importante en la cultura judía. And when they started baptism in the Jewish culture, Y cuando se trataba de bautismo en la cultura they judía, didn't use water, ellos no usaban agua, they used the earth. ellos usaban Now, tierra. here's what they would do. Esto es lo que ellos They hacían. would go out, Salían, they would dig a hole, cavaban un hueco and the person that was being baptized y la persona que iba a ser bautizada would come
venía, and be put in the ground. era puesta en ese Then hueco. they covered him Entonces ellos cubrían con la tierra until he passed out. hasta que él, And then they uncovered him hasta que él moría. because the Jewish mind believed Entonces cuando ellos venían, that when all your breath is out of you, ellos creían que cuando la respiración estaba totalmente fuera de ti, your old man is gone. tu viejo hombre se iba. And now you come out breathing new life. Y entonces tú podías empezar a respirar aliento de vida nueva. Now, there was a problem. Había un problema. If one of the baptizers Algunos de esos bautizadores had Alzheimer's, el problema de esas situaciones es que si alguno de esos bautizadores and tenía forgot he buried Alzheimer you in the ground, y se le olvidaba que tú estabas ahí metido, then that was not a baptism, entonces ya no se trataba de bautismo, that became a funeral. eso ya era un funeral. So they lost several people that way. Lo cierto es que mucha gente murió en esa forma, So they changed it. así que eso So se what they cambió. did in baptism, ¿Qué hicieron They con el dig the bautismo? ground. Ellos cavaban en la and tierra, they would leave you your head above the ground. cavaban la tierra, metían a la persona y le dejaban hasta el cuello, And they put you out in the hot sun pero dejaban a la persona en medio del sol ardiente, until you passed out. hasta que tú soltaras ese último aliento. Baptism. Bautismo. Maybe we should do that again. Quizá deberíamos volver a esa práctica, ¿le parece? So the Roman government comes along Con la venida del and gobierno says, romano, oh, that is too cruel. el gobierno romano dicen, wow, You're going to have to do it a different way. eso es muy terrible, vamos a hacerlo de So una they manera said, distinta. okay, let's use water. Vamos a usar agua. So when they would do water baptism, Y cuando iban al agua del bautismo, they would do purification, ellos practicaban la and they purificación, would baptize the individual bautizaban al individuo until he passed out, hasta que el individuo se desmayaba, following the same principle that they followed with the dirt. siguiendo el mismo principio de lo que era en la tierra. And that was still considered cruel to the Roman government. Y aún eso todavía era considerado cruel. So they changed it again. Así que volvieron a cambiar los And romanos then en la they began práctica. to baptize Y cuando la persona venía al bautismo, like we are baptized today. así como nosotros hoy venimos al bautismo, They put you under the water and take you out. ellos sumergían en el agua e inmediatamente lo sacaban. Jesus had to experience this in Luke chapter 3. Y en capítulo 3 Jesús tuvo esta experiencia. He had to die to himself Él tuvo que morir a sí mismo and be resurrected into God's life. y ser resucitado en la vida del The Señor, del Padre. confirmation of that baptism La confirmación de was ese when the bautismo Holy Spirit descends upon him. es cuando el Espíritu Santo viene sobre él. That now he's not walking as the carpenter's son, Y ahora ya él no camina como el hijo del carpintero, he's walking as the Son of Man. pero ahora él comienza a caminar como From el his hijo del baptism. hombre. Now the second thing that had to happen Y la segunda cosa que ellos debían hacer is in his Rabboni teaching, es que en la enseñanza de Rabonis, they had to take a 10 to 50 day adventure in the wilderness. es que ellos tenían que irse entre 10 y 50 días al desierto. Everyone who was a candidate for a Rabboni, Todo el que fuese candidato para ser Raboni, now we read in the Bible lo leemos en la Biblia, that the Spirit led him into the wilderness. dice que el Espíritu le llevó al desierto, But it was voluntary by Jesus. pero eso fue voluntario en Cristo. Now he goes into the wilderness. Él entra al desierto. And how long is he in the wilderness? ¿Y cuánto tiempo él pasa en el The desierto? Bible says for 40 days. Dice que la Biblia que fueron 40 Why días. not 10 days? ¿Por qué no 10? Why not 20 days? ¿Por qué no 20?
Why not 30 days? ¿Por qué no 30 But he días? said 40 days. Sino que dice 40 Because días. the number 40 Porque el número 40 is the number of judgment. es número de juicio. Now let me say this to you. Y le digo esto. The wilderness El desierto was not for Jesus to defeat the devil. no fue lugar para que Jesús venciera al diablo. That was not the purpose of the wilderness. Ese no era el propósito del desierto. Chop. Chop. El hacha, Chop. el hacha, Chop. golpeando. And there's three things that the enemy attacked Jesus with Hay tres cosas en las que el enemigo atacó a to Jesús try to chop down. para tratar de Jesus. meterle un hachazo y derribar a Jesús. And for 40 days, Y por 40 días he was in the wilderness. él estuvo en el desierto. Why? ¿Por qué? Because 40 Porque is the 40. number for judgment. Porque 40 es el número de juicio. When I hear of pastors saying, Cuando escucho a we are going to pastores, fast for 40 days, cuando oigo pastores que dicen, por ejemplo, vamos a ayunar 40 días, I cringe. I get nervous. yo me da nervio. Why? ¿Por qué? Because what the pastor has said Porque lo que is for 40 days, ellos están estableciendo we're inviting judgment es que upon por us. 40 días estamos invitando a que juicio venga sobre nosotros. I have enough problems Yo tengo suficientes problemas in my own life en mi propia vida, without inviting the judgment of God on my life. sin necesidad de invitar el juicio de Dios sobre mi vida. See or no? Do you ever have problems here? ¿Tienen ustedes problemas acá? Ay, ay, ay. And so then you want to add 40 days of fasting and prayer. Ajá, y para complemento van a pedir 40 días de ayuno, Because the troubles you have now porque los problemas que tienen ahorita are not enough. no son suficientes. I have good news. Le tengo nuevas. Don't go looking for trouble. No busque más problemas. It will find you anyway. Esos problemas los van a encontrar usted donde sea. Amen. Now look, Pero mire, why was Jesus, what was the attack of the enemy? pero ¿cuál fue el ataque del enemigo? What happened to Jesus? ¿Qué le pasó a Jesús? Look in verse chapter 4 Mire and look at verse 2. en el capítulo 4, versículo 2. It says 40 days he was tempted of the devil. Dice que por... Chapter what? Chapter 4 verse 2. Chapter 4 verse 2. Luke. Ok, ya. Okay. Dice que él fue tentado por 40 días. And in those days he ate nothing. Dice que en esos días él no comió nada, And when they were ended, he afterward was hungry. pasados los cuales And tuvo hambre. and the devil said unto him, Y lo que el diablo le dijo If you be the Son of God, es, si tú eres hijo de Dios, command this stone that it be made bread. di a estas piedras que se conviertan And en pan. Jesus said, Y Jesús respondió, that man shall not live by bread alone, escrito está, no solo de pan But by vivirá every el word hombre, of God. sino de toda palabra de Dios. I want to say this. Y quiero decirle esto, Whenever we go into this time, cada vez que entramos en este tiempo, it's not to figure out what the devil's doing, en estos tiempos, no es para imaginar qué es lo que el but diablo the está haciendo, reason he was led into the wilderness pero la razón por la cual Jesús is es that llevado al Jesus desierto would know es para que Jesús supiera the God inside of him. de que Dios estaba dentro de él. He didn't pray for a revelation. Jesús no oró por revelación, He didn't pray for a word or prophecy from God.
Él no oró por una palabra de profecía When de he Dios. faced the enemy, Cuando él enfrentó al he enemigo, used the word that was already inside of him. él usó la palabra que ya de antemano estaba And today, depositada dentro de When él. the enemy is hindering you, Y cada vez que el diablo viene a the reason that obstaculizarte, he hinders you, la razón por la cual and viene the a reason God estorbarte, allows him to hinder you, y la razón por la cual el Padre le chop on permite que él venga y meta su is hachazo that ahí you a would ti, discover the word that's already inside of you. es para que tú descubras la palabra que ya de You have a antemano él word puso en ti, inside of you. lo que está dentro de ti. Your smallest word La palabra más pequeña dentro de is ti greater than any attack the enemy can bring es against you. mayor que cualquier ataque que venga contra ti. And Jesus began to discover some things about himself. Y Jesús empezó a descubrir estas cosas en Now él. look what happens. Y mira lo que ocurre. Because here's the thing that the devil did against him. Porque esto es lo que el diablo hizo contra He él. said, if you be the Son of God. Le dice, si eres el Hijo de Dios. He began to abuse Jesus. Ya empezó a abusar de Cristo. Wilderness times. Tiempos de There's a lot desierto. of abuse that's going on. En los tiempos de desierto, now muchísimo listen. abuso es lo que viene contra Let's look ti. at this word abuse. Y mira la palabra abuso. It means to insult you. Significa insulto, It means insultarte. to be offensive. Significa ser ofensivo. It means cruelty. Significa crueldad. It means an assault. Significa asalto. It means the improper use of something. Significa el uso inapropiado de cosas. Now, what was Jesus learning? ¿Y qué estaba Jesús When aprendiendo? he was able to confront the abuse from the enemy, Cuando él estuvo en capacidad de afrontar And- el abuso del and the enemigo reason that he could give the answer that he could give, y la razón, the reason he gave the answer y la razón por la que él le da la respuesta to the enemy, devil's questions a la pregunta que el enemigo estaba haciendo and the abuse that the enemy was bringing against him. y el abuso que el enemigo estaba trayendo en su The contra. reason Jesus could do that La razón por la que Jesús pudo is abordar eso because he understood his purpose. es porque él entendió su propósito. Let me say this to you. Déjeme decirle esto. If you do not understand the purpose of something, Si usted no conoce el propósito de cualquier cosa, you will abuse it. usted será abusado. Amén. If you don't understand the purpose of your wife or your spouse, Si usted no puede entender cuál es el propósito de su cónyuge, you'll abuse it. usted será You'll abusado. assault it. Usted será asaltado, You'll insult it. insultado. How many women and men that I know ¿Cuántos hombres y mujeres de los que conozco that are half the people they should be que ellos podrían ser lo que el Señor diseñó para because ellos they have lived in a home y no lo han logrado or they've lived in an environment porque ellos han vivido en una Where casa it's o been en un ambiente assault, en donde solo han sido attack, asaltados, atacados, offenses, ofendidos, cruelty? con crueldad? Why? ¿Por qué? Because the others didn't understand their purpose. Porque los otros no entienden el propósito. If we don't understand the purpose of church leadership, Cuando nosotros no entendemos el propósito del liderazgo, we'll abuse it. vamos a abusarlo. Apostle Ogla suffered attack. La apóstol Ogla ha sufrido I have ataques. suffered attack. Yo sufro The ataques. leadership of this church has suffered El attack. liderazgo de esta iglesia ha sufrido Other ataques. pastors and leaders have suffered Otros attack. pastores y líderes están sufriendo Why? ataques. ¿Por qué? And they are from prophets. Porque And they are from apostles. The attack comes from. y los ataques de dónde vienen, vienen de profetas, vienen de pastores, Because vienen- those apostles porque es and porque those esos prophets pastores, and those other profetas church leaders, y porque esos they don't líderes understand no entienden the purpose el propósito of God's leadership. del liderazgo de Dios. The Bible tells us clearly La Biblia nos dice we are claramente to honor que necesitamos honrar those that God's put in our life. a aquellos que Dios ha puesto en I nuestras cannot vidas. honor a leader
Y no puedo honrar a un líder if I don't understand their purpose. si yo no puedo entender cuál es su propósito. And it's not the responsibility of the leader Y no es responsabilidad de ese to make líder sure I understand the leader's purpose. hacer que yo lo entienda o que otro lo entienda. And so what happens? ¿Qué ocurre entonces? The grace La gracia that is in our life, que es en nuestra vida, we begin to abuse it. comenzamos a abusarla. Your grace Tu gracia has a place. tiene un lugar And that grace y esa gracia will help you to find that place. es la que te va a ayudar a encontrar If el you are lugar. not in the right place, Y si tú no estás en el lugar then you will correcto, abuse tú vas a ser the abusado place where you are. en los in the place, In the place where you are. en ese lugar en donde te encuentres.